¿Qué significa que Dios se arrepiente? La Biblia afirma dos cosas que a primera vista parecen opuestas: que Dios se arrepintió y que Dios no se arrepiente. ¿Se contradicen las escrituras? Pues no. Lo que cambia no es Dios, sino la manera en que nosotros entendemos su obrar. Hoy veremos el carácter de Dios, que es inmutable, pero su trato hacia el hombre cambia según el comportamiento del hombre. Dios es inmutable en su carácter. En Números 23:19 lo deja claro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto nos enseña que Dios no comete errores, que Dios no corrige fallas en sí mismo, que Dios no cambia de humor, que Dios no promete algo y luego lo cancela arbitrariamente. Su santidad, su justicia, su sabiduría y su amor no cambian nunca. Esto se llama inmutabilidad de Dios, uno de sus atributos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios se arrepintió? Leamos Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. También leemos en 1 Samuel 15:11, donde Dios dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esto no significa que Dios pensó: cometí un error. Lo que significa es el comportamiento del ser humano que cambió. Y por lo tanto, Dios aplicó un trato diferente, tal como Él mismo había dicho que lo haría. En otras palabras, el arrepentimiento de Dios es la manera humana de describir el cambio divino de trato, basado en el cambio humano de conducta. Él no cambia su esencia, cambia su respuesta, que es justa. Dios anuncia que responderá según el comportamiento humano. Dios no está improvisando, es que Él mismo estableció una ley moral. Si el hombre peca, hay juicio. Si el hombre se humilla, hay misericordia. Porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6. Pero en Jeremías 18, Dios explica el principio. Si una nación hace lo malo, anunciaré juicio. Pero si esa nación se arrepiente, yo me arrepentiré del mal en que pensé hacerles. Dios no cambia su plan eterno. El hombre cambia su conducta y Dios aplica la consecuencia que ya había establecido. Hay un lenguaje humano para describir a Dios. Cuando la Biblia dice Dios se arrepintió, usa un antropomorfismo, lenguaje humano, para que entendamos acciones divinas. Ejemplos: Dios extiende su mano. Sus ojos observan. Sus oídos oyen. Dios no tiene cuerpo físico, como sabemos, pero usa este lenguaje para que nosotros podamos entender su obrar, para que nosotros podamos entender su actuar. De igual modo, se arrepintió describe que Dios actúa de forma diferente según la situación humana. No es que haya cambiado de parecer ni se arrepintió como tal. El mejor ejemplo lo vemos con Saúl y David. En 1 Samuel 15, Dios dice 2 veces: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Versículo 11. La gloria de Israel no se arrepiente. Verso 29. ¿Por qué en el mismo capítulo? ¿Por qué el arrepentimiento del versículo 11 es un cambio de trato, pero el verso 29 afirma que su carácter y decisión eterna no cambian?
es que Dios siempre supo que Saúl sería un desobediente y que David sería el rey conforme a su corazón. Que Cristo vendría de la línea de David. Dios nos cambió su plan, cambió su trato hacia Saúl porque Saúl pecó. Imaginémonos el sol. El sol no cambia, el sol es el mismo. Si usted le pone cera al sol, la cera se va a derretir. Pero si usted le pone un barro al sol, lo que hace el barro es endurecerse en vez de derretirse si fuese un sol cambiante. Ponemos cera, se derrite. Ponemos barro, se endurece. El sol es el mismo, pero las cosas reaccionan diferente. Así mismo es Dios. Sus atributos no cambian, pero las personas reciben trato diferente, trato según su condición espiritual. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que Dios no cambia su amor, pero nosotros podemos alejarnos de Él. Si volvemos, Él nos recibirá con misericordia. Él no cambia su santidad, pero si persistimos en el pecado, Él va a disciplinarnos. Él no cambia su fidelidad. Podemos confiar siempre en sus promesas eternas. Dios no cambia su propósito en Cristo. Nada detendrá el plan redentor de Dios. Absolutamente nada. No hay contradicción en la Biblia como lo aseveran muchos. Dios no se arrepiente como un ser humano. Él no falla, Él no improvisa, Él no corrige errores que muchos ponen que Él hace. Pero sí se arrepiente en el sentido de que cambió su trato hacia el hombre cuando el hombre cambia su conducta. Su carácter es inmutable. Su justicia es perfecta. Su misericordia es eterna. Su propósito nunca puede ser frustrado. Ese es Dios. Y por más que muchas personas se esfuercen en hacer ver que la Biblia es un libro contradictorio en sí mismo y que Dios es un ser contradictorio, la verdad es una. Y solo tenemos que escudriñar la palabra para no caer en falsas acusaciones. El Dios de ayer es el mismo de hoy y siempre.